Los mediatizados. Hola a todos, los mediatizados 478. Programa previo al EGM. Qué ganitas teníamos de EGM, Alfonso. Unas ganas teníamos locas, ¿eh? Pues sí, se acerca el momento después de 3 meses de otra jornada de estas que nos gustan. Bueno, eso será el miércoles, luego os contamos más porque vamos a tener toda la previa del EGM y os contaremos un poquito cómo vamos a hacer ese día. Pero antes que nada tenemos que comenzar con el informativo de medios, que como siempre vamos a tener a Cristian y a Héctor. Y arrancamos contigo, Cristian. Manu Sánchez se suma al plantel de presentadores de Televisión Española. Pues sí, Garro, muy buenas a todos. Radio Televisión Española ficha al comunicador andaluz Manu Sánchez como nuevo rostro de la corporación para desarrollar y presentar formatos con su sello de humor, cultura y reflexión. El comunicador andaluz, con más de 2 décadas de trayectoria en televisión, ha liderado programas de éxito en Canal Sur y ha participado en espacios nacionales como Zapeando o Tu cara me suena. A su vez, la corporación trabaja en El año en que naciste, el nuevo programa de Carlos del Amor que recupera imágenes del nodo y del archivo de Radio Televisión Española para recorrer, junto a 2 invitados nacidos el mismo año, la memoria personal y colectiva de cada generación. Y pasamos a otro tipo de noticia, y es que la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha archivado la denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en abierto sobre la emisión por parte de Radio Televisión Española de comunicaciones comerciales en el programa La Revuelta. La Sala entiende que el espacio de la UNO presenta sus contenidos con un enfoque cultural y divulgativo y pone al alcance del público aspectos relacionados con la cultura. Por ello estima que el espacio se encuentra comprendido en la noción de programa cultural a los efectos del artículo 7.2b de la LFC-RTV. Y un nuevo capítulo en los bloqueos de la Liga. Una persona denunció este fin de semana el bloqueo del sistema de seguimiento GPS que tiene para su padre, que la empresa ha achacado, a través de su atención al usuario, a los bloqueos de la Liga durante la emisión de los partidos de fútbol el fin de semana. La Liga, por su parte, ha desmentido categóricamente que la aplicación haya sido bloqueada por los sistemas de la Liga, si bien la patronal del fútbol se niega de manera reiterada a mostrar las IPs que son bloqueadas cada fin de semana. Hoy en día no utilices internet en los fines de semana o puedes acabar mal. Bueno, y pasamos a deportes, y es que Disney Plus y ESPN dan un nuevo paso en su estrategia global con el lanzamiento de ESPN dentro de Disney Plus en 53 países de Europa y Asia-Pacífico, acercando el deporte en directo y los grandes documentales a casi 100 mercados en todo el mundo. Entre otros, en el próximo año se prevé alcanzar miles de eventos en directo, incluyendo NBA y NHL desde la temporada 2026-27, campeonatos NCAA, College Football Playoff, Little League World Series y otros derechos que variarán según el país. Además, los suscriptores podrán disfrutar de la colección documental 30 for 30, programas como ESPN FC y de una marca que ya suma 50 canales en 130 países y 517 millones de aficionados únicos al mes en el entorno digital. Y desde este miércoles, Lowy incorpora HBO Max a su oferta de entretenimiento para clientes de fibra y móvil que podrán contratar el plan estándar con anuncios por 6 euros al mes. La operadora se convierte así en la de su segmento con más plataformas integradas, al sumar HBO Max a Netflix, Prime Video y Disney Plus. La oferta mantiene el modelo flexible de Lowy sin paquetes cerrados. Cada usuario añade solo los servicios que quiere y paga únicamente por ellos. HBO Max aporta un amplio catálogo de series, cine y documentales con títulos como The Last of Us, La Casa del Dragón, Juego de Tronos, Los Soprano, Euforia, que prepara ya su 3ª temporada. Y pasamos de Lowy a Orange, ya que su servicio de televisión suma 2 nuevos canales de Movistar Plus. En este caso, los 2 canales que emiten la Liga de Campeones, para emitir los cuartos, semifinales y final de la Champions League en HDR, con una imagen más luminosa y colores más realistas para ofrecer una experiencia de fútbol mucho más inmersiva. La operadora enmarca este lanzamiento en un plan más amplio de mejoras de imagen y sonido que incluye tecnologías como True Motion, reducción de latencia frente a la TDT y nuevas funciones interactivas. Y la semana que viene Héctor participa en Cifras y Letras, por eso está estrenando esta semana. Y hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2es y en todas nuestras redes sociales, tanto de Neo como de los mediatizados. Antonio, gracias por... No, perdón, Fer, gracias por tu frase. Sí, la frase que ahora se me ha encasquetado a mí porque Antonio está de viaje, se ha pegado una hostia con el coche y claro, como no ha frenado, pues... Bueno, es broma. Antonio, te esperamos la semana que viene. Sí, que aquí va a tener que gestionar el EGM en directo. Y bueno, como ya saludó también a Alfonso al inicio, muy buenas. Pues muy buenas de nuevo.
Y nos queda, pues como vamos a hablar de radio y de EGM, pues hay dos personas que vienen aquí siempre para esas cosas. Uno es Radio Chip, que va a estar al final del programa, y el otro es Palaciego. Muy buenas. Buenas, aquí estamos. Y bueno, tenemos que hablar pues de la previa del EGM, Alfonso. Un EGM, como ya lo hemos dicho al principio, no se esperan grandes novedades. Creo que va a ser un EGM bastante tranquilito. Ahora decimos esto y alguien se marca un récord histórico y Radio Nacional sale de ver oyentes. Pero por regla debería ser tranquilo. Eso te iba a decir, que miedo me da cuando pensamos estas cosas, porque yo pienso lo mismo que tú, pero y luego pasa lo que pasa. Pero sí, hombre, la SER tendrá que bajar porque viene de máximos históricos a todas horas, con una audiencia que no de casi 4.900.000 que no tenía hace mucho tiempo. En fin, que yo creo que la SER tendrá que bajar un poquito, eso sí. Hombre, el 4.9 huele a goma de aquí a Pamplona, me quiero referir. Sí, ahí sí. Luego, pues eso, pues la COPE está en una línea más plana últimamente. Onda Cero poquito a poquito subiendo, a ver si sigue Onda Cero subiendo. Y lo que tú dices, Radio Nacional es la gran incógnita, si la nueva programación poco a poco va calando o no va calando, o ya la Moyo sigue debiendo oyentes con el 24 horas, o a ver qué hacemos. Y ya luego los deportes, como siempre, haciendo así un resumen general y hablando de todo un poco. Tú vas por faena, Tú venga, pim pam. Sí, pim pam, pim pam. Vamos aquí al grano. Los deportes, como siempre, la emoción. El último EGM fue favorable a tiempo de juego y al partidazo a las 12. Pero veremos a ver. ¿El partidazo de las 12? ¿Partidazo de la COPE? Sí, hace ya bastantes años que no es el partidazo a las 12. He vuelto al pasado. Super García en la hora cero, Alfonso. Sí. Radio Estadio. Sí. Y si este EGM no sé, porque yo siempre os digo lo mismo, el EGM de final de temporada sí es favorable a la SER siempre en el deporte, pero el de media temporada es un poco incógnita, así que veremos lo que pasa. El de media temporada suele ser uno de cabal, que vamos a hablar primero bueno, vamos a hacer ya toda la previa, porque como vamos a hablar todos. Por un lado, sí que lo que tú dices, yo creo que la COPE se va a marcar un plano. Recordemos que la goma de la COPE fue la anterior oleada, hizo 3.8 y bajó a 3.5 en esta última. Y la SER, pues bajó la COPE y pegó el gomazo a la SER, así que la SER lo normal sería que volviera a los 4,6, 4,5 y si tuviera suerte 4,7 y quedarse con parte de esa goma. Pero yo creo que aquí el dato importante es el Onda Cero. ¿No has tenido en cuenta también que la COPE ha cerrado varios emisores de onda media? Sí, pero bueno, también... Y va a ser dramático para la audiencia, sin duda. Exacto, me quiero referir, es que son muy pocos, son 10.000, 14.000, 20.000 oyentes que no va a afectar este... también se ha quitado en medio. Yo al respecto pregunto una tontería dentro de mi ignorancia supina y ustedes, que son los veteranos, a lo mejor me la sabéis responder. Si un oyente dice que en vez de onda media ha cambiado de FM por teléfono en la encuesta, ¿eso contabiliza más oyentes que si dijera que estuviese oyéndose en onda? Es la misma historia. Sí, es la misma. Es que he oído por ahí alguna teoría por ahí en algún foro que igual suben para arriba todas por la onda media. Sí. Aquí, si por teorías conspiranoicas el mundo está lleno. Para decir, primero que hagan una encuesta del EGM, que aquí alguno en esta sala la ha hecho. Y ya sabrá cómo funciona. Yo he hecho dos. Yo he hecho dos también. Una por teléfono y una presencial. Una de estas de quedarte en la puerta durante 1 hora y cuarto. Así que yo puedo hablar muy bien de cómo funciona el EGM. Yo qué sé. Yo me perdí un concierto. Encuestas la fresca ahí. Sí, señor. No. Ya cuando llevas... la silla, comiendo pipas. Pero te pierdes. Cuando llevas 45 minutos y te preguntas si tiene usted microondas, que dices, por favor, un poquito de respeto, ¿vale? Pues bueno, pues eso. Pero bueno, volviendo al tema de los datos que me habéis cortado todos, sí que creo que aquí el dato importante es el de Onda Cero. Onda Cero lo estamos viendo en una dinámica de ascenso, y mientras Radio Nacional la vemos en una dinámica de descenso, y ver dónde está el techo y el suelo creo que es una cosa interesante de ambas, ¿vale? Sí que es cierto que Radio Nacional ahora estaba empezando a crecer un poquito, 886, 95, 975, 945, pero parece que Radio Nacional ha podido hacer suelo en los 900.000.
¿Es así o no es así? Esto es importante. Y por otro lado, ¿dónde va a estar el techo de Onda Cero con el actual equipo? ¿Hay alguna posibilidad de crecimiento más allá de los 2,3? Veremos a ver, porque habrá que ver dónde va a estar el techo de Onda Cero. Y luego hay un tercer techo que yo necesito saber, bueno, un segundo techo, tercero en este es, ¿dónde está el techo de RAC1? Sé que me habláis poquito hablamos poquito de Cataluña, pero RAC1 se ha marcado 2 EGMs por encima del millón. ¿Dónde va a estar el techo de esta gente? El millón. Un millón. Parecía que no iba a llegar nunca al millón, siempre estaba bordeando el millón, bordeando el millón, bordeando el millón. No llegaba, y como tú dices, en los 2 últimos EGMs se ha disparado aún más, y ha sido cuando ha superado el millón, y como tú dices, en algún momento tiene que tocar techo, porque 1.078.000 solamente, bueno, 1.064.000 solamente en Cataluña, 1.078.000 contando quien lo escuche por Castellón o por Baleares, es una barbaridad. Para tan poca población en la que tiene influencia. Y no solamente es una barbaridad. Te llaman, Héctor. Sí, sí, RAC1 hay que recordar que han cambiado recientemente la ubicación del estudio de la planta no sé qué a la no sé cuántos, y a lo mejor el techo es más alto en ese estudio, ¿sabes? Hombre, yo te digo las cosas como son. Yo he estado algunas veces en la torre esa que tienen allí en Francesc Macià, y los techos son altos. Así que puede ser, ¿eh? O sea, pero solo poner un encima edificio señorial. Solo poner encima de la mesa, Alfonso, el dato importante de 1 millón de oyentes, pero con una Cataluña Radio en 700.000. Sí. Es que es muy bestia, ¿eh? O sea, que es que me quiero referir, que no es que Cataluña Radio esté bajando. Sí que es cierto de que están unos datos bastante lejanos, pero es que Cataluña Radio está en datos muy buenos. Yo creo que a los 750 que se había acercado en el EGM anterior y en el anterior, no había llegado tampoco muchas veces Cataluña Radio. Estamos hablando de que las dos radios están haciendo máximos históricos en el momento que el independentismo está haciendo mínimos históricos. Entonces, es una cosa que no tiene mucho sentido, pero ocurre, y me parece fascinante el tema de la radio en catalán. Es curioso, desde luego que sí, todo lo bien que funciona. Básicamente, yo poco más añadir es saber, o sea, aquí la gran incógnita es primero saber si Radio Popular, ya que el señor Alfonso está con tirar del antiguo con el partidazo de las 12, pues vamos a tirar por Radio Popular. A ver tope con la COPE. A tope. No, porque la COPE fue posterior. Vamos a ir al origen. El origen es Radio Popular. Radio Popular. Radio Popular. Claro, Radio pues no sabemos. Más popular es española. Radio Vida de Sevilla, efectivamente. No sabemos si la bajada que pegó en comparación al otro EGM significa fin de ciclo, o, por el contrario, es efecto goma y recupera los datos, por ejemplo, del anterior EGM que llegó a 3.813.000. Habría que ver ese techo de RAC1, a ver si es verdad que los techos de ese edificio que son altos, pues quizás se queden todavía para subir más. Y sobre todo la gran incógnita, que es saber si Radio Nacional de España se puede pegar un castañazo o ya esto va por fin a recuperación. Casi lo mismo podríamos decir de las musicales, pero bueno. Antes de musicales, tengo que dar un dato que también hay que... No habléis de las musicales, por Dios. No habléis de las musicales. Ahora hablamos de las musicales, porque hay que hablar de las musicales. Pero otro techo que también tenemos que ver es el de Radio Marca. También. Porque en algún momento esta radio va a tener que dejar de crecer. No por nada. No hay tantos oyentes de deporte en España. En algún momento va a tener que dejar de crecer. Es que se hizo un máximo, creo que en los últimos 13 años, ¿no, Alfonso? No me acuerdo exactamente la cifra, pero era una salvajada. Sí. La verdad es que fue, sí, un dato muy bueno después de tantos años, sí. 620 hizo una subida de más de 100.000 oyentes sobre los anteriores EGMs, y hace un año estaba en 505, que es el dato más heavy. Un año anterior estaba en 505 y ahora está en 620. Veremos a ello. Creo que este EGM debería de ser de bajada. Sí, pero es verdad que, como siempre hemos dicho, la tendencia en general de Radio Marca el último par de años es de subida, más allá de que en un EGM concreto vaya a bajar o no. Por eso que yo creo que en este EGM muy probablemente tendrá que devolver, se volverá a la cota de los 500.000 otra vez, pero la cosa es si va a estar más cerca de los 600 que de los 500. Y ahí va a estar el dato de Radio Marca. Y si nos vamos a las musicales, antes de terminar la previa, y bueno, las musicales, pues no debería de pasar nada. Luego todos sabemos que pasan cosas. Los 40 ha perdido esa cota de los 3 millones hace 2 EGMs. Veremos a ver si los puede recuperar de nuevo.
Y en la guerra 100 dial parece que la 100 tiene bastante asegurado mantener la segunda plaza, con esos 400.000 de diferencia con cadena dial, pero sí hay dos radios que pueden hacerte gomazo para arriba y para abajo, Alfonso, son precisamente estas dos. Es que las musicales siempre son un poco misterio lo que va a pasar, porque sí, hombre, dial tenía que subir, como tú dices, porque viene una bajada importante, sí, de casi 200.000 oyentes. Y dial yo creo que tendría que bajar. Cadena 100 está ahí en el plano, la 40 yo diría también tendría que subir, porque aunque los dos últimos EGMs han sido parecidos, pero venía de una tendencia mejor, así que veremos. Y bueno, Kiss FM está súper disparada. Veremos a ver si se mantiene, o incluso aunque baje un poco, si salvo que baje un disparate, los datos son muy buenos. Y Pero Rock Alfonso, FM, a ver si... Alfonso, ya lleva 4 EGMs disparada Kiss, ¿eh? Sí, lo de Kiss es una cosa impresionante. Además, y yo ya lo dijimos en diciembre, cuando menos lo esperábamos, porque Kiss FM parece que se había estancado ya bastante por debajo del 1.000.000 y de pronto está en 1.100.000 y pico en los últimos 3 EGMs. Quizás porque XFM está haciendo algo. Es curioso, ya Vamos lo viendo un dijimos en el poquito anterior EGM. XFM fue la que empezó la tendencia de que no se hicieran programas en la radio y ahora XFM es la única que pone programas en la radio. Sí. Sí. Es la leche. Y A ver al final son los locutores que más hablan ahora. Y noticias, Los de también, XFM. noticias. Y bueno, A ver cuándo llega el virus Kiss. A ver cuándo llega el virus Kiss al resto de radios. Sí. Sí. Este Virus Kiss, para empezar los 40 clases podían recuperar eso de poner noticias como en su momento hacía M80 Radio, pero bueno, no digo nada. El virus Kiss que Pues más bien ya va a ser un... Bueno, y a ver lo que va a pasa ser con una Europa, bacteria. con Europa FM, ¿eh? Que Europa FM eso. es verdad que pegó un subido en el último EGM después de varios estudios de llorar. Y no sé yo si se consolidará esa subida o qué pasará. Sí, porque hizo 2 EGMs planos, 709,690, que eso es un plano. De golpe y porrazo te hizo 725 y ahora 809. O sea, lleva 2 EGMs seguidos de subida después de un plano. Y la cosa es, ¿veis a Europa con posibilidad de competirle a Rock FM la quinta plaza? Que también es triste hablar de que Europa tenga que competir la quinta plaza a Rock, ¿eh? Pero veis con opciones, porque yo creo que sí. No, Yo creo no que no. creo. No. Rock FM, hombre, llegó al 1.000.000 en su día, pero yo creo que va a subir un poquito más. Yo qué sé, se están muriendo muchos metalpacos. Veo yo que Rock FM puede ser que esté ya en su Starway to Heaven, precisamente. Pero la que sí creo yo que puede subir es los 40 Classics, porque es verdad que la oleada ha sido de bajada. Ahora diré esto y se pegará un castañazo, pero bueno, que yo veo que puede subir. Ni con Fernandisco ni nada, vamos, es que yo qué sé. Y luego también me genera mucha curiosidad ver qué plano va a hacer Radio 3. Si va a subir 2.000, va a bajar 2.000. Que radio está aburrida, de verdad. Bueno, pasa con todas las temáticas de Radio Nacional, que suelen ser, una línea plana. Es que no he dicho que la radio sea aburrida, ¿eh? La radio puede ser maravillosa, pero lo que es la audiencia es la cosa más aburrida del mundo. Nunca da un titular Radio 3. Sí, bueno, nunca. Radio 3 ha dado titulares, lo que pasa es que como la música indie pues está muriendo. Ya Radio Clásica sí da más titulares, curiosamente. Eso de llegar a 200.000 oyentes y estar ahí compitiendo la Rax en 5, a Hit FM incluso. Bueno, el otro día hay que decir que tuvieron un acto por el 70 aniversario de Radio Clásica. 60, la reina y demás, la sitio en está. directo de 24 horas. Sí. Sí, bueno, a ver, también es cierto que fue la más mayor de la familia real para hablar de Radio Clásica. Tiene su sentido. Sí. Pero porque escucharía los conciertos cuando salieron, ¿sabes? Esto es como cuando te escuchas las canciones de Rock FM. ¡Hostia! Yo recuerdo que vi a los Scorpions. ¡Hostia! Yo recuerdo que vi la primera vez que Mozart tocó. La gloria pasa, sí. Sí, pero bueno, todo esto lo vemos viendo. También habrá que ver quiénes son los farolillos rojos, si de nuevo Andalucía Música, o no sé cómo se llama esta, vuelve a hacerse un 0 o no, y veremos a ver si entre Atlántico, Canal Sur Música. Canal Sur Música, exactamente, y ahí veremos en las generalistas entre Atlántico, Radio Andalucía Información y Marina, veremos a ver quién es la última, porque parece que Radio 4 últimamente ya no es la última. Todo esto, ya os digo, lo hablaremos. Onda Madrid, te echamos de menos. Vuelve.
Sí, de verdad, desde que está fuera del EGM, así no hay manera de hacer cachondeo en el programa especial. Programa especial, que ya os digo, vamos a tener este miércoles a partir de las 6-7 de la tarde, ya os informaremos. Haremos programa en directo, 2 horas, tranquilos, acabaremos antes que empiece el furbo, así que vais a poder ver al Madrid siendo eliminado de la Champions. Y desde las 8 de la mañana en neo.es/EGM todos los datos. Pero ahora, Alfonso, es turno del deporte, agenda deportiva. Pues bueno, después de tanto EGM vamos a repasar un poquito también del deporte, como tú decías, así que seguimos avanzando en una liga que cada semana adquiere más color azulgrana. Este mismo viernes disputa el Real Madrid su partido frente al Girona, lo que transmite la Liga por Movistar Plus a las 9 de la noche. El sábado tendremos duelo catalán entre Barcelona y Español, en este caso a las 6:30 en DAZN. Otros partidos destacados son el Sevilla Atlético de Madrid, el sábado a las 9 de la noche por el canal Movistar Plus, y el Athletic Villarreal el domingo a la misma hora en Teledeporte. En la Premier League tendremos el Chelsea Manchester City el domingo a las 5:30 en el canal Movistar Plus. Y ahora cambiamos de deporte, en la Euroliga de baloncesto tenemos el Mónaco Barcelona este viernes a las 7:30 en el canal Movistar Plus. En tenis este fin de semana concluye el Master 1000 de Mónaco y la semana que viene da comienzo el Conde de Godó, ambos torneos en los canales de Movistar Plus. Además, de jueves a domingo se disputa el Máster de Augusta de Golf. Las últimas horas de cada jornada se podrán seguir en Vamos, por supuesto todo el torneo en el canal de golf de Movistar Plus. Y por último, la semana que viene se resuelven los cuartos de final de la Liga de Campeones. El martes a las 9 de la noche Atlético de Madrid-Barcelona en el canal Movistar Plus y el miércoles a la misma hora el Bayern de Múnich-Real Madrid en Liga de Campeones por Movistar Plus. Y bueno, Alfonso, ha habido una novedad en el deporte esta semana y es que ESPN, la marca americana de deporte, parece que aterriza en Europa en Disney Plus. Es sorprendente, cuanto menos, ¿no? Que Disney, bueno, ya había comprado la femenina, se empieza a meter en este embrollo también. Sí, vamos a ver. Por una parte tenemos a ESPN que de hace tiempo parece que va asomando la patita, poco a poco. Y por otro lado, como tú dices, Disney Plus ya había comprado la Champions femenina, por ejemplo. Y se juntan y dan una serie de competiciones deportivas, a cual menos interesante, todo hay que decirlo. Bueno, para ti. Pero... Bueno, para ti, para la mayor parte de la sociedad, digo. Lo interesante. Sí, para la gente más o menos normal, pues no. Bueno, campeonatos de NCAA, College Football Playoff, madre de Dios, qué interesante. Little League World Series. Hombre, perdona, la semana pasada hubo un español que ganó la NCAA precisamente en baloncesto. Bueno, sí. Sí, salió en marca el otro día, sí. Cierto. Además, sí, es verdad. Es verdad que, a ver, es que ganó este muchacho la Liga Universitaria y se convirtió en el primer español en conseguir esta hazaña. Con un buen dato, con un 3% de audiencia en pago, ¿eh? Oye, pues emitiéndose sí. también en Disney, emitiéndose en Movistar un 3% más que lo viera por a través de Disney. Pero que lo han emitido en algún lineal. ¿O? Sí, Vamos. Lo ha emitido en Movistar, en Vamos. Sí. Claro, aquí es donde han habido rumores que he leído por algún foro de lo cual no quiero acordarme, que hablaban algunos de una posible joint venture, acuerdos o cosas entre Movistar y Disney para que ESPN llegue. No lo sé, veremos a ver. Bueno, pues igual que también lo tienen con Amazon, igual que también, no sé si lo tenían con DAZN, obviamente, claro. Con DAZN, que esta semana, Cristian, han emitido incluso la ACB por sorpresa en Movistar y en Vamos. Yo creo que no lo saben ni ellos. O sea, de buenas a primeras, el sábado por la tarde anunciaron en el programa de deportes de Movistar Plus que vamos a dar la ACB, que vamos a dar 2 partidos tal y cual. No aparecía en la página web, salvo que una subsección de baloncesto, que sí que emitían los 2 partidos, y teóricamente esta semana tendrían que emitir otros 2 y no aparece. O sea, yo creo que ellos no lo saben ni en la casa saben de que tienen ese acuerdo. Están ahí diciendo, sí, creo que tenemos aquí esto, pero yo qué sé, ¿sabes? Yo aún no entiendo cómo puede ser que estén llegando a un acuerdo con DAZN hasta para emitir 2 partidos de la ACB, si es que al final siguen emitiéndolo, y sean incapaces de llegar por el calcio y la Bundesliga. No lo puedo entender. A mí también me resulta un poco extraño, la verdad, sí. A ver, sí que dan, o sea, sí que, a ver, se puede ver un partido por semana, lo que pasa.
partido, pero la CB la puedes ver entera a través de los canales de Dazón Baloncesto, puedes ver la Premier, puedes ver la Fórmula 1, las motos, puedes ver hasta la NFL al completo y son incapaces de llegar a un acuerdo para Calcio y la Bundesliga. Y hay que decir, por cierto, que los que dan de Calcio y Bundesliga no son el partido más interesante de cada jornada. No es como en la Premier League, que se puede decir que todas las semanas es el más interesante, sino que dan una especie de segundo o tercer partido de la jornada. No, porque en la Premier quien elige es Movistar, tiene la primera elección, mientras en la Calcio Bundesliga es un partido que les regala a Orange y a Movistar los de Dazón. Bueno, se lo regala, no me malentendáis, pero lo elige Dazón. Sí, no, por así decirlo, el partido que dan es a ver cuántos partidos del Borussia de Dortmund damos por este año, ¿sabes? Porque vamos, cada semana lo ponen. Flipante. Bueno, de todo esto iremos hablando más, porque yo creo que el deporte nos va a deparar alguna sorpresita de cara a final de temporada. Recordemos que están muy estables los derechos, pero bueno, vamos a tener que ver qué ocurre con Gol Stadium. Recordemos que van a cerrar las cuentas del gratuito, a ver por dónde va. Tenemos que saber también qué ocurre con ESPN. Por lo tanto, bueno, iremos viendo varios movimientos seguro. Pero bueno, arrancamos ahora. Cristian, hazme el favor de ponerte a los mandos de los mediatizados de los negocios. Venga. Inserte sintonía aquí. Bueno. A ver, primera noticia, cosa que a mí no me gusta este titular, porque me parece un titular muy sencillo, pero dice, así el titular que me ha escrito aquí Fer, Netflix supera a Telecinco. Netflix ¿Cuál supera era a difícil? Telecinco. No, a ver, Netflix supera a Telecinco, también te digo la cosa, no es muy difícil. O sea, no es muy difícil. Pero vamos a explicar más o menos cómo va esto. Este pasado domingo hicieron un artículo en el diario El País con datos de 55 Plus, diciendo los datos de las diferentes plataformas de televisión y de las cadenas de televisión de por sí. Y cuando llegaron a hacer este estudio, pues dieron los datos de qué es lo más visto. Se reparte la audiencia de la siguiente manera a datos de febrero, porque los de marzo no los tenían. El 78,8% según esta empresa es televisión lineal, el 21,2% es vídeo online. De ese vídeo online, por cuota de pantalla total, Netflix estaría en el 7,1% y YouTube en el 5,6%. ¿Qué datos se registran? O sea, ¿cuáles son los datos de la televisión si juntamos este cálculo completo? O sea, contando, o sea, no 100% lineal, sino 100% el pastel lineal más televisión online. Antena 3 tendría el 10,2%, la 1 tendría en el 9,7%, ojo, medio punto, y Netflix tendría un 7,1%. Telecinco tendría un 6,8% y YouTube tendría un 5,6%. Luego seguirían 4 y la sexta, y Prime Video estaría justo por delante de la 2. Prime Video, la cuota de pantalla que tiene es de un 2,7% para hacer el cálculo. O sea, estaríamos hablando de que realmente la información que... O sea, según estos datos, estaremos hablando primero de que Netflix tiene un dato bastante más alto de incluso de lo que se pondera por algunos estudios, y por otro lado que habrá que ver si este dato es... Yo estoy convencido de que posiblemente sea hasta mayor cuota de pantalla. No sé cómo lo veis. Claro, yo aquí el problema que tengo es la comparativa que se está haciendo. Se está haciendo una comparativa entre Netflix y un canal lineal que puede emitir 24 horas de programación. Lo que se debería hacer es compararlo con los grupos. A3 Media habría que sumarle los 6 canales más A3 Player. RTVE lo mismo, ¿no? Claro, yo estoy mirando aquí y la audiencia de A3 Media son un 20,37% en el mes de febrero, a lo que habría que sumar, no sé si sale por aquí A3 Player, 0,5%, así que se movería en torno al 21% frente al 7% de Netflix. Claro, ojo, 20, que me parece una salvajada el 7% de Netflix, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Claro, pero es que estamos hablando de que el 20,35% es con una ponderación de 100 sobre la televisión lineal. No. Sobre la televisión lineal fue un... os lo digo ahora, ¿eh? El mes de marzo fue un 25,8%,
Entonces hay que calcular ese 73 por 25,8 por 0,25,8, perdón, y quedó un 18,83 más el 0,5 de A3 Player. Se queda en un 19,3. He mirado el dato diario y no el dato mensual. Por eso digo que es calculado sobre el 73%, que es la televisión lineal. Pero en verdad habría que calcularlo casi sobre el 78%, porque está también el pago. Entonces es una cosa, que es lo que digo, creo que el dato es importante. Creo que A3 Media se mueve en torno al 20%, Mediaset y RTV se moverá en torno al 15-16%, pero es que seamos sinceros, que Netflix tenga la mitad de la cuota de una tele con 6 cadenas en abierto me parece muy bestia, ¿eh? Es que lo es, y sobre todo porque Netflix hay que pagarlo. O sea, es que Sí, ahí no, está la no. diferencia. Pero creo que es interesante poder dar el dato real. Que al final yo creo que habría que hablar por grupos. Netflix, tú te pones lo que quieres ver. En la tele lineal tienes lo que te está poniendo Telecinco en ese momento. Pero no hay que olvidar que 4 también está teniendo audiencia en ese momento, ¿sabes? Claro, no Creo que está me claro. refiero, que creo que el estudio es un poquito. El titular del País es un poquito clickbait. No dice ninguna mentira, pero la verdad tampoco. No sé. Aquí, sí. Y la ilusión que nos hace saber ese titular. Totalmente. Claro, de decir. Miles de niños contentos. Claro, decir, ¿cómo me alegro, amiga, de verte ahí? La cosa es, y eso sí que sería más destacado, es ver de que, según este dato, porque yo, de verdad, es que creo que el dato es mayor para el vídeo online. Yo creo de verdad que el dato es mayor. Y el ejemplo claro lo tuvimos en la paupérrimas audiencia de la semana pasada. Paupérrimas, Sí. ¿eh? O sea, de una cosa que daba vergüencita de ver, vamos. Es ver que incluso con estos datos, con esta información que da 55 Blue, Netflix supera a toda la televisión de pago. La televisión de pago al completo tiene solo 1/10 más que YouTube. Pero es que, a ver, tampoco lo veo algo raro. YouTube puede acceder cualquiera y no deja de ser la plataforma más vista. Claro, pero cualquiera que tenga una conexión a internet y un televisor adaptado, porque si no, no te lo cuenta como audiencia. ¿Sabes lo que te digo? Que al final es eso, que es que no todo el mundo. Que tiene unas ciertas barreras. En el caso de Netflix, incluso existe otra barrera adicional, y es que hay que pagar una suscripción. Y aun con todo le gana por 2 puntos casi. 1,5 puntos. Sí, no sé. Tiene lo suyo, ¿eh? Lo digo como algo real, ¿eh? O sea, que el dato de Netflix es muy bueno, el dato de YouTube es muy bueno. El dato de Disney es muy bueno. Recordemos que, bueno, también es cierto que al 5,7 de pago habría que sumarle el 1,4 de Movistar Plus. Y de otras plataformas que también tengan un similar, Orange TV Claro, y demás. es que Orange TV, claro, es que estamos hablando de que tiene como mínimo 2 puntos más. Es que lo que me quiero referir aquí, estos datos se cogen un poquito con pinzas, porque claro, si tú ves Movistar por el Deco o por la OTT, ¿estás viendo cosas diferentes? No, estás viendo lo mismo, menos el deporte, ya me entiendes, ¿eh? Pero porque digamos que accedes a un paquete más pequeño, a un paquete. Bueno, ni siquiera, porque si lo pagas también lo ves, o sea, pero bueno, pero que al final es una historia. Sí, claro, es verdad que yo lo pago, lo veo más por la OTT que por el decodificador. Claro, al final todo esto yo creo que también debería de contar. Entonces el titular no es tan sangrante, a pesar de que pone encima de la mesa la fortaleza de, por un lado, la plataforma gratuita, en este caso YouTube, y la fortaleza de Prime Video, que me parece muy bestia también. No nos olvidemos que tiene un 2,7%. Una plataforma que todo el mundo la tiene porque tiene el Prime, no porque vea la tele. Es que ahí es donde vengo yo a referirme. O sea, realmente, Prime Video, o sea, esta es la siempre planteada pregunta. ¿Es un éxito Prime Video si tiene tantos o más suscriptores de los que tiene Netflix en total? ¿O es un fracaso porque tiene muchos suscriptores, pero no la ve tanta gente como está suscrita? O sea, es ahí. Bueno, depende. No. Sí, pero porque se suman las compras también. Claro, por eso. ¿Alguien los hará también para pagarle la suscripción de Twitch a algún streamer? Digo yo también, vamos. Hombre, eBay no se ha hecho de oro, ¿sabes? Porque sí. Firmando talones, sí. Efectivamente, no ha hecho rico firmando talones, como Bill Gates. Pero sí, bueno, pues desde luego es un buen acercamiento. Habrá que ver si se van dando más datos y sobre todo estar pendiente de la evolución de las plataformas. Sí, el dato ya digo, está ahí. Yo creo que también se debería de analizar un poquito más, pero bueno, también tenemos otros temas. Hay un tema gordo, hay un tema gordo con Paramount que ha salido este miércoles por la tarde.
Venga, pues tírale. Venga, va, tíranos porque aquí parece que Paramount está teniendo que pedir dinero hasta en las iglesias. Está primero. No necesariamente iglesias cristianas, ¿eh? Sí, en este sí, caso. sí. No, sobre todo digamos así que no son de comer jamón. Que es lo que le gusta a cierta gente de la cuerda de los de Paramount ahora mismo. Pero Sí, es que me hace mucha gracia, ¿eh? Criticando determinadas cosas y luego vas a pedir el dinero al mismo sitio, ¿eh? hombre, claro, pues igual que en España, la gente comprando al Corte Inglés, pero no sabe de que realmente quién manda ahí el Arabia Saudí, pero Qatar, mejor dicho, pero bueno. A ver, en el caso de... Y venden jamón, por cierto, muy bueno. Pues que se vea. En el caso de la de Paramount, primero ha habido dos noticias muy interesantes, una reciente que salió ayer por la tarde y otra que se publicó el lunes en el Wall Street Journal, y es que, según informaba el rotativo de News Corp, de los 81.000 millones de dólares que va a costar la compra de Warner por parte de Paramount, finalmente el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí va a pagar 10.000 millones de dólares de casi 24.000 que también pagará el hijo de... el padre, mejor dicho, de David Ellison, de Larry Ellison. Pero aparte, también hay otro grupito de empresas de inversión, como son la Autoridad de Inversión de Qatar o el Holding Limad de Abu Dhabi, que también van a meter dinero dentro de la todopoderosísima ahora Paramount. Pues lo que es lo mismo, Paramount van a poder ya coger y no distinguirse nada de Al Jazeera o cualquier cadena de esta, porque desde luego americana poco. Esa es una de las primeras noticias. En total, el dato, por cierto, estoy diciendo el dato, por cierto, erróneo, pido disculpas, son 24.000 millones para invertir tanto Qatar, Abu Dhabi y el Fondo Público de Arabia Saudí. Más luego otros 24.000 millones que va a meter también el padre. O sea, es que al final aquí hablamos de tantos dineros ya que es que ya uno no sabe ya ni por dónde ir. Y la otra noticia que salió este miércoles por la tarde es que se cepillan al presidente de Paramount. Parece ser que porque ha estado revelando información confidencial sobre los posibles acuerdos a los medios de comunicación. Esto es lo que parece que se dice, de que el presidente Jeff Shell ha sido acusado de filtrar material privado sobre los negocios con una persona que se llama RJ Cipriani, que a su vez fue quien puso una serie de problemas y una serie de historias al respecto de los acuerdos deportivos que estaba haciendo Paramount, especialmente el de la UFC, que veremos a ver si finalmente Iria Topuria lo compite en la Casa Blanca o, como ahora se le han parado la obra, pues lo van a tener que hacer en medio de la calle. Pero bueno, eso ya daría para otro debate que no entra dentro de lo mediatizado de los negocios. La realidad es que Jeff Shell, el cual acumula más despidos que Lotina, acaba cogiendo y acaba yéndose de la compañía. Y hablamos de que acumula más despidos que Lotina porque también lo echaron de NBC Universal después de que empezara, digamos así, a intentar tocarle la almeja a una periodista de la CNBC. Después de todo esto, pues entró en Paramount, un ascenso fulgurante, para luego acabar siendo echado porque estaba hecho todo un topor. Así que en eso hemos llegado. ¡Negocios! Recordemos también los 1.000 millones que va a pagar por temporada por la Champions por los más de 1.000 millones de libras que va a pagar por los derechos de la Champions en el Reino Unido. Posiblemente continuando. Que se lo ha quedado Paramount Plus. Antes incluso del acuerdo con Warner Bros. Discovery, ¿eh? Sí, claro, esta peña está comprando y como peguen un petido. Cosa que todo puede verse. Que se lleva más de uno por delante, ¿eh? Como pega un petido. Es que yo creo que aquí no se está valorando suficientemente que esta gente se está quedando con muchas cosas y como esta peña pega un petido, se marchan sin pagar y protegiditos por el Tito Sam, que para eso son amigos del presidente de Estados Unidos.
Si la Reserva Federal puede sacar más billetes para esta gente, pues los saque ya. No, sí, para esta gente sacará billetes. Pero para pagar a la Premier, para pagar a la UEFA yo no lo tengo claro. No, que se jodan. Dirán como con los barcos. Pero bueno, Claro, al final hay que entender, por cierto, que realmente la estrategia de lo de Paramount de comprarlo en Inglaterra es para continuar y para, bueno, sobre todo para tener más difusión al producto que sí le está funcionando bien propio, que es el de Golazo, el programa el postpartido que realiza con Henry, precisamente. Quizás sea una forma también de venderlo internacionalmente, dado que bueno, ha tenido bastantes momentos virales. También Henry se defiende bastante bien como comentarista, ya podía tener Movistar a alguien así. Pero bueno. Bueno, Hombre, Movistar tiene muy buenos comentaristas y sobre todo Álvaro Benito es muy buen comentarista. No, cuando digo comentarista, que es digo comentarista del programa posterior. Porque eso sí. muchas veces. Es que hablando de eso, y disculparme el paréntesis, que ayer lo estuve viendo, han hecho muchos cambios entre los futbolistas y especialistas de la mesa posterior a los partidos de fútbol. Han hecho una barbaridad de cambios. Claro, y tú ves el programa de Paramount Plus, que es el que yo de hecho estuve viendo anoche, y dices tú, joder, hay más ritmo, explica mejor, te da mejor los detalles. Tendrían que aprender de ahí. Entiendo que por el éxito pues quieran coger y quieran ampliarlo a otros territorios. Y perdona, Garrobo. No, que decía que es curioso, pero Movistar, heredera de Canal Satélite Digital, Prisa, ha mediaproizado el deporte en Movistar. Más sobrio, de así, hablando todo tranquilo, sin pisarse ninguno, ¿sabes? No, pero ese siempre ha sido el estilo Canal Plus, nene. Eso siempre ha sido, hombre, por supuesto. No, es que a mí me recuerda mucho, la situación de ahora me recuerda más al programa que hacía Axel Torres después de la jornada en Gol Televisión que a los programas originales del Plus, como el día después y todo eso. O sea, siempre Canal Plus era más de emitirte los resúmenes y demás. El análisis lo empezó a hacer Gol en pago. Y bueno, me recuerda mucho a esos programas. Ahí dudaría, porque primero, por un lugar, el tercer tiempo de Canal Plus, cuando incluso lo presentaba Paco González en aquellos tiempos, en los que igual te hacía el carrusel deportivo, que se ponía a hacerte esto, te ponía a comentar el póker, tenías tu parte de análisis. Corta, pero la tenía. Sí, pero era muy corta. Una hora, sí. ¿Tú te acuerdas cuando Gol, la noche que hacía Gol a las 11 de la noche, que se sentaba Axel Torres con 4 más trajeados? Pero también y te analizaba que parecía eso una reunión de... Que eso de verdad que lo lleva haciendo ya Movistar Plus hace ya bastantes años, ¿eh? Claro, no es y Canal Plus, sí. De hecho, yo creo muchos que todavía echamos de menos un programa como lo que era Fibre Maldini. Creo que estaría mejor ese programa. Fibre Maldini sí que estaba muy guay. Pero bueno, señores, tenemos que cerrar aquí, porque ya habíamos hablado de deportes antes y hemos empezado y cerrado con deportes este bloque. Pero ahora es turno de hablar de todos los estrenos de series, cine, documental, ya está, de plataformas FAS, que no sé si esta semana tendremos. Héctor, seriando. Pues sí que tendremos, pero como siempre, al final de la sección. Ahora empezamos como siempre por series y arrancamos con comedia y nostalgia, porque este viernes llega Malcolm de mal en peor a Disney Plus. Malcolm ha pasado más de una década intentando vivir lejos del caos familiar, pero todo salta por los aires cuando Hal y Lois exigen que vaya a su 40 aniversario. Lo que debía ser una celebración tranquila se convierte en un regreso forzado a la dinámica que él creía haber dejado atrás. La serie recupera el humor y el espíritu Wilkerson de siempre. Y seguimos con La Nena, la nueva entrega del universo de Carmen Mola que aterriza este domingo tanto en A3 Player como en Disney Plus. Paco Cabezas vuelve a dirigir esta adaptación que mantiene el tono oscuro y la tensión narrativa de La novia gitana y La red púrpura. 8 episodios que profundizan en heridas personales, secretos y un crimen que va mucho más allá de lo aparente. También vuelve Euforia, será el lunes y será en HBO Max con una temporada marcada por la fe, la culpa y la búsqueda de redención. Rue y su grupo afrontan un entorno cada vez más complejo con nuevas incorporaciones como Sharon Stone, Rosalía y Natasha Lyonne. Una temporada emocional y llena de conflictos internos. En Sundance TV llega El último refugio, un thriller australiano con suspense y humor negro. Será el martes a las 10:30 de la noche. Estela, una ejecutiva que entra en un programa de protección de testigos, se muda con sus hijos a un remoto pueblo de Tasmania. Lo que parecía un lugar seguro se convierte
convierte en un entorno lleno de violencia, secretos y personajes imprevisibles. Por su parte, Apple TV presenta el miércoles Margot tiene problemas de dinero, una dramedia protagonizada por Elle Fanning. Margot abandona la universidad, se convierte en madre y debe reinventarse mientras lidia con la precariedad, las expectativas familiares y la búsqueda de identidad. Una serie emocional, divertida y muy humana. Y pasamos al cine, y es que Apple TV estrena este viernes Outcome, una comedia negra protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Jonah Hill. Reeves interpreta a una estrella de Hollywood chantajeada con un vídeo de su pasado, lo que lo obliga a enfrentarse a sus propios errores. Una sátira sobre la fama, la culpa y la necesidad de redención. En Filmin también el viernes llega El extranjero, la nueva adaptación de François Ozon de la obra de Camus. Un drama existencial ambientado en la Argelia de los años 30 con Benjamin Boisson como protagonista. En cuanto a documentales, Filmin estrena este viernes The Helsinki Effect, un documental que revisa con ironía la cumbre diplomática de 1975 que acabaría influyendo en el final de la Guerra Fría. Y terminamos con animación. Por una parte, Boing incorpora desde este domingo La Pelu del Señor Pan, una serie de animación coreana ambientada en Villa Pastel, donde un peluquero pastelero vive aventuras divertidas junto a sus amigos. Y también destacamos la llegada de la serie Witch's Hat Atelier a Crunchyroll, en la que una niña descubre por accidente el secreto de la magia y se convierte en aprendiz de bruja, iniciando un viaje donde, pese a la desesperación, sigue buscando la esperanza. Y lo que comentabas, Garrobo, además, en FAS tenemos que destacar la llegada del canal La Ley de Weki, y llega a Pluto TV. Pues muchas gracias, Héctor. Así que sí, teníamos FAS, y ahora es el momento, Palaciego, de que nos cuentes, porque vamos a tener sonido histórico esta semana dedicada a Diego Carcedo, que fue, entre otras cosas, director de Radio Nacional. Con profunda tristeza, de nuevo, tenemos que hacer otro sonido histórico dedicado a la memoria de otro de los periodistas y referentes de la comunicación en España, y tal vez en parte de Europa y del mundo. Hablamos de José Manuel Diego Carcedo. Diego Carcedo fue una de las figuras más destacadas del periodismo español contemporáneo, especialmente vinculado a los medios públicos. Su trayectoria extensa y versátil refleja un compromiso constante con la información rigurosa y el servicio público. Nacido en Gijón en 1940, Carcedo fue director de los servicios informativos de Televisión Española, director gerente de Relaciones Internacionales de Radio Televisión Española y director de Radio Nacional de España. Diego Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y en la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación. 20 minutos de la tarde, 28 de abril. La confusión es enorme. La calle está muy vacía, pero aún así escuchamos ahora mismo sirenas. Javier, agáchate. Agáchate. Va atrás. Su nombre ha quedado ligado a Radio Televisión Española, donde desempeñó múltiples responsabilidades como corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España entre 1991 y 1996. El periodismo de conflictos, cubriendo guerras, grandes acontecimientos de violencia, golpes de Estado, revoluciones, es indudablemente uno de los que está más de moda y de los que despierta mayor curiosidad. No quiero decir con esto que sea el periodismo más importante, es uno más dentro de todas las actividades que abarca el periodismo, que es informar de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, destacar con nombres a unos u otros a mí me parece que sería muy arriesgado. Y ahora mismo, si tuviese que decir forzosamente un ejemplo de ese tipo de periodismo en España, mencionaría un nombre que ya desgraciadamente ha desaparecido, que es el de Manu Leguineche. Su paso por Radio Nacional de España constituye uno de los capítulos más relevantes de su carrera. Como director de Radio Nacional de España impulsó una etapa de modernización y consolidación de la radio pública, reforzando su papel como medio de referencia informativa en España. Bajo su dirección, la cadena apostó por una programación más plural y competitiva, sin renunciar a su vocación de servicio público. Carcedo entendía la radio como un instrumento esencial para la cohesión social y la difusión de información veraz, especialmente en momentos de cambio político y social. En la década de los 90, además de sus responsabilidades directivas, participó activamente como tertuliano en el programa Los Desayunos de Radio Nacional de España. Diego Carcedo, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos este privilegio. Y primera pregunta que tengo que hacer es que Julio César dijo premio Nobel y usted dice premio Nobel. Es igual, los suecos dicen Nobel.
Y probablemente es como hay que decirlo. Lo que pasa es que los españoles siempre dijimos Nobel. Donde aportaba su análisis y experiencia en mesas de debate junto a profesionales y presentadores como Julio César Iglesias o Antonio San José, contribuyendo a enriquecer el espacio con una mirada informativa y crítica de la actualidad, también emitido en Televisión Española. Antes de alcanzar dicha dirección de Radio Nacional de España, Carcedo ya había acumulado una sólida experiencia como corresponsal internacional. En la década de los años 70 fue corresponsal en Lisboa, donde cubrió un periodo especialmente relevante en la historia portuguesa. Y en los años 80 desempeñó la corresponsalía en Nueva York, donde siguió de cerca la actualidad estadounidense antes de regresar a España. Estas experiencias en el extranjero enriquecieron su visión al frente de los informativos y le permitieron dotar a Radio Nacional de España de una mirada más global. A lo largo de su carrera en Radio Televisión Española también ocupó cargos de alta responsabilidad, como la dirección de los servicios informativos en Televisión Española y la gestión de las relaciones internacionales del ente público. Asimismo fue también presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, desde donde impulsó el debate social sobre el papel del periodismo en las sociedades democráticas y la defensa de los valores europeos en la información. Entre 2018 y 2021, en una de sus últimas participaciones en el ente público, fue presidente del comité de expertos encargado de la evaluación de candidatos al concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y de su presidencia, desempeñando un papel clave en un proceso orientado a reforzar la independencia y profesionalización de la corporación. Además de su labor periodística, Carcedo desarrolló una faceta muy importante como escritor. Entre sus obras figura El niño que no iba a misa, que obtuvo el premio Espasa de ensayo en 2011, consolidando también su reconocimiento en el ámbito literario. Incluso en sus últimos años, Carcedo, como ya hemos dicho, se mantuvo en el ámbito periodístico e institucional de forma activa, participando en foros, escribiendo y aportando análisis sobre la actualidad, lo que demuestra su permanente vinculación con la profesión. Su legado en Radio Nacional y el conjunto de Radio Televisión Española se caracteriza por la defensa de un periodismo independiente, el fortalecimiento de los medios públicos y una clara vocación de servicio a la ciudadanía. Este es nuestro pequeño homenaje a esta gran persona, referente de la comunicación en España, don Diego Carcedo. Y llevábamos siempre una botella de ron o de algo por el estilo, se la dábamos y no nos metían con nosotros. Luego íbamos a del Teles, que era una maravilla, ver a un pobre chino allí, un vietnamita, ¿no?, en una teclado de Teles, ni hacía falta ver las letras, no estaban marcadas. Escribía y mandaba los telegramas con una rapidez, que era la única comunicación que había. Eso mandaba Manu a su agencia y Vicente al periódico. Pues tenemos que ir cerrando ya el programa. Hemos tenido hoy de todo, entre series, deportes, EGM, sonido histórico. Vamos, tenemos de todo, pero hay uno que nos falta, y es Radio Chip. Vamos a escuchar su carta. Hola a todos los que estáis esperando el próximo EGM. Seguramente todo el mundo esté con la duda de qué pasará, pero resulta que esta semana me he fijado mucho en esto del Artemis 2. Ha sido una cosa histórica que caía de madrugada, un miércoles santo, vaya hombre. Llegué por la noche a casa y me puse el lanzamiento por la radio y busqué en YouTube las imágenes. Prefería verlo por YouTube antes que verlo por televisión, así es la vida. Ahí estaba Javier Santaolalla con casi 1,5 millones de personas viéndole y conectando con Jordi Wild. Una burrada de audiencia. Me puse a buscar en la radio para escuchar el lanzamiento. En la SER estaban hablando del Madrid, hasta justo el lanzamiento, ahí conectaron de repente con un par de personas. Iturralde preguntaba qué tipo de combustible usaban y no sabían qué contestar, un poco de urgencia, la verdad es que no se recordará esta retransmisión en el futuro. En la COPE sí hicieron un poco más de show con el tema, estaban con el tema del fútbol, luego conectaron con el que habla de ciencia en la cadena y algunos más, y comentaron el lanzamiento con un poco de cachondeo posterior, que si Javi Pobes, que si el terraplanismo, que es lo que uno se espera, cachondeo. En Onda Cero dedicaron mucho más tiempo al tema y tenían al mando a Mario Viciosa, que hizo la mejor retransmisión de La Cosa, pero bastante de largo entre las cadenas grandes. Datos, bien contado. Si alguien en el futuro se preguntara cómo lo dio la radio, elegiría sin duda la retransmisión de Onda Cero. RACU de madrugada, ya sabemos que solo pone grabaciones, y Radio Nacional decían que estaban en rigurosísimo directo, pero la verdad es que a la hora del lanzamiento estaban emitiendo una lata. Me pregunto, más de 1.000 trabajadores de una radio que pagamos entre todos y no son capaces de tener una sola persona retransmitiendo esta cosa. ¿Cómo es posible? Queridos
pagadores de radio, o sea, contribuyentes. Se gastan pastizales en contratar a gente tipo la Gemio y me pregunto si no vendría más a cuenta poner a gente que cobrase menos y que para este tipo de cosas ficharan a un Santaolalla o a cualquiera de estos youtubers que te pueden hacer lo mismo, les costaría más barato y que darían muchísima más visibilidad a la radio, además de emitir lo que tienen que emitir. Santaolalla fue buscado por 1,5 millones de personas y Radio Nacional estaba emitiendo una entrevista grabada que no le interesaba a nadie. Entre todos pagamos Radio Nacional y para una vez que pueden hacer algo que pueda tener un mínimo de audiencia aprovechando que el resto hace deportes, se dedican a poner una entrevista grabada sobre una pieza de teatro que ni nos va ni nos viene. La radio es el directo. Y si nos encontramos que en Radio Nacional trabajan muchas personas y no son capaces de retransmitir algo que se sabía desde hace tiempo que iba a ocurrir, pues bueno, pues ya me diréis. Si Radio Nacional está para eso, pues me alegraré en el próximo EGM si siguen bajando todavía más. Resumen rápido porque me están aquí empezando a acosar. La primera, el 24 horas fue de momento es el segundo programa más visto del mes desde que hablamos, 380.000 y 5,6% de share, fue la única cadena que lo dio en directo. La segunda, Javier Santaolalla sí que hizo programas para RTV Podcast en el año 2020 del condensador de flujo, pero hay que entender que los podcasters y los youtubers generalmente van a pedir una cantidad alta de dinero por un motivo muy simple, ganan más dinero por YouTube. La tercera, hay un montón de trabajadores y yo ya te lo dejo a ti. A ver si alguien se plantea de que quizás la opción que está haciendo TV3, pero de otra manera, habría que hacerla. Que es poner la misma puñetera retransmisión en radio y en televisión. Dado que sí que tenía que haberse emitido por la radio pública. ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! Yo creo que aquí lo que le pasa a RTV es el cáncer que le ocurre también un poquito a A3 Media y Onda Cero. Que es que muchas veces, como tienes que estar pendiente de la tele, te olvidas de la radio. Y eso sí que ha pasado, porque la retransmisión de 24 horas creo que fue a pedir de boca. Creo que se hizo muy bien, sobria, como se tenía que hacer. No sé, me pareció muy bien. También no olvidemos que Santaolalla tiene mucho seguidor también en Sudamérica. Entonces, claro, al final me gustaría ver los datos de los españoles que estaban viendo Santaolalla. Estoy convencido que mucha gente en Sudamérica estaría más viéndolo en Sudamérica casi que en España a esas horas. Por la hora de Latinoamérica, tú imagínate. No. Claro, pero que me quiero referir que solamente por poner apuntes. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo que una radio pública como Radio Nacional, por mucho que fuera Semana Santa, por mucho que al día siguiente tuvieran la madrugada y todo eso, deberían de haber estado en ese momento. Como mínimo lo que tú dices, enganchando si es necesario la señal del 24 horas. Pero creo que ahí cometió un error, igual que a José Pablo se le aplauden las cosas, también se le tiene que criticarlas, que no puede ser que Radio Nacional no estuviera en uno de los hitos de la exploración aeroespacial, sí, de la historia de la humanidad. O sea, creo que tenía que estar y es una pena que no estuviera. Y pues ahí colleja José Pablo, ¿qué quieres que te diga? Ahí entraríamos. Hay que hacer más collejas al respecto. Habría que hacer más collejas al respecto también por la cobertura informativa que ha sido un poquito, según algunos expertos, un poco clickbaitera. En algún aspecto. Hombre. También digo, de hecho, y no quiero tampoco alargarme porque ya está sonando la sintonía de fondo y se va a acabar. Habría que decir que, por ejemplo, China sí llegó, por ejemplo, a la cara oculta de la Luna el año pasado, de que también India lo hizo, de que Japón también lo hizo, por ejemplo, durante el 2024. Y no se le dio el mismo bombo que se le ha dado a esto. Y la misma NASA hace 1000 años, pero bueno, 1000 años no, pero hace bastantes años también. A la cara oculta no ha llegado a la NASA. No, a la cara oculta no llegó. Es la primera vez que un humano llega a la cara oculta. Y esa era la parte importante y lo que es el hito. El hito es que es el humano no son los humanos que más lejos han llegado en la historia del espacio. Y eso es la parte importante. Pero vamos, que ya os lo digo que creo que, como tú bien dices, se ha dado más bombo, aunque creo que ha sido importante. Pero bueno, tenemos que cerrar ya aquí el programa. Fer, cuéntanos primero la música de este programa, ¿qué es? Pues es muy bonita. Es Creative Commons, Verde y Bensound.com y también de Picnic. Y bueno, pues nos puedes seguir cada jueves a las 8 de la mañana en todas las plataformas: iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Podimo. Y solo decir que esto de que todos los jueves no. El miércoles que viene nos escuchamos en directo, especial EGM, ¿vale? Así a partir, seguramente a las 6 de la tarde, porque si no Alfonso se nos queja por el furbo. Pero bueno, desde las 6 y las 7 arrancaremos el programa especial y desde las 8 de la mañana
neo.es/EGM con todos los datos en directo. Así que nada, señores, la semana que viene, el miércoles, día de EGM, día importante, nos lo vamos a pasar muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.